Buenas tardes, señoras y señores. La escalada de precios aviva el debate sobre sus causas y sus repercusiones o el impacto en las economías domésticas. No hay medio de comunicación, no hay red social que no se ocupe de este asunto tan controvertido. Nosotros hemos invitado hoy a la presidenta de Tader Consumo, que en su papel, la asociación en su papel de formadores, de informadores y también de defensores de los consumidores, tiene mucho que decir en torno a todo esto que está pasando. Juana Pérez, buenas tardes. Pepe, encantada de estar aquí. Nosotros encantados también de tenerte con nosotros, es un placer. ¿Cómo se vive desde una asociación de consumidores como Tader Consumo toda esta revuelta, llamémosla así, económica, social, que está generando la crisis de 2008, que ya venía, que fue consecuencia de un follón financiero, no vamos a irnos muy atrás ahora, que luego derivó, no tiene nada que ver, pero bueno, luego apareció el COVID, después la crisis de la guerra de Ucrania y venimos sumando una con otra. ¿Cómo se vive? ¿Qué feedback tenéis en una asociación de consumidores? Se vive a tope y se vive con muchísimo trabajo y no hemos dejado una cuando ya estamos empezando, pero se vive con esa sensación de que, por desgracia, no aprendemos de todas estas crisis que hemos pasado con anterioridad, las medidas que hemos tenido que tomar y cómo inevitablemente abocamos de una a otra. Como bien dice, los problemas económicos lastran hoy en día no solo a las empresas, sino también a las familias, a cualquier ciudadano. Y como tenemos precisamente los números en España, no es para estar relajados, ni tener alegría, ni decir vamos a poder salir de aquí en 2 o 3 meses. La cosa se está complicando y lo tomamos con mucha precaución y con mucho temor, pero sobre todo apostando y apoyando. No queremos crear alarmas, sino simplemente informar al consumidor y traerle a la realidad social. Es verdad que los precios están subiendo, nosotros como asociación de consumidores tenemos nuestra voz en determinados organismos y tenemos buena relación con el sector empresarial, sobre todo en la región de Murcia, pero también hay que hacerle valer al consumidor lo que es su poder de consumidor, es decir, el consumidor tiene la llave de lo que es el consumo. Si suben los precios, aumenta la inflación, eso es un retroceso en el consumo porque tenemos menos poder adquisitivo como consumidores, algo que lo venimos anunciando desde que se dieron las campanadas de 2022. Decía, ay, vamos a salir del COVID, sí, pero salimos más pobres y nos va a costar salir mucho más y activar mucho más el consumo este año, como venía ya avisándose con el incremento de precios de la energía y de precios de alimentación en general. Los precios es lo que está, digamos, ocupando el primer plano en las noticias y en las redes sociales. Bueno. Todo. Los precios de la energía son los que más llaman la atención y los que ocupan titulares todos los días. Los precios de alimentación. Empezamos el año diciendo que habían aumentado más de un 15% en el último trimestre y ahora a finales de marzo pues se constataba igual, ha aumentado sobre todo el precio del pescado, casi un 30% con referencia a agosto del año pasado, que no es ninguna tontería. La leche, los huevos, y los huevos no es porque estemos hablando ahora del bienestar de las gallinas. Acordaros cuando hablábamos de que había subido el precio de los huevos porque había cambiado la normativa europea, no. Hay quien focaliza mucho en la guerra de Ucrania, pero no todo está en la guerra de Ucrania. Hay unos lastres económicos bastante grandes y que pesan y que los ha arrastrado el COVID, los ha arrastrado la última crisis, que tú la has puesto en 2008, yo la pongo por 2012 cuando abrimos los ojos y nos dimos cuenta de que efectivamente estábamos en crisis en España. El tema de los precios, lo que está originando, según los cálculos actuales, es que este año vamos a tener una pérdida de poder adquisitivo a las familias calculan, según las fuentes, entre 800 y 900 euros menos al cabo del año. 800 euros por mes por familia. A mí es que me llaman mucho la atención estos números, ¿eh? Es lo que indican algunas fuentes. Algunas sí, lo cifran en 870, por ahí. En la pérdida de poder adquisitivo, entiendo que al cabo del año, no puede ser al cabo del mes. ¿No? Tenemos menos poder adquisitivo día a día y hay que tener en cuenta que estamos en el primer trimestre del año. Claro, por eso decía, y ejercer números hacia final de año es muy atrevido. Lo que sí podemos decir es cómo ha subido
subido el precio de la cesta de la compra. Y el precio de la cesta de la compra solo en este trimestre de 2022 ha subido más de un 15% en general. Eso supone de que tú antes ibas pues con un billete de 50 euros a hacer una compra que te pudiera comprar alimentos frescos para 2 o 3 días, y, o sea, para de lunes a viernes, y el viernes vuelvo y hago la compra como hacen las amas de casa normalmente, como hacemos en la semana. Ahora tú no pasas de 2 días con ese billete de 50 euros. Y además hay otra cosa que hay que llamar la atención, y es que cada vez tenemos menos circulante de billetes, pagamos con tarjetas. Por aquello del COVID nos ha traído el no circular la moneda, y tenemos el peligro de que cuando pagamos con tarjeta no controlamos exactamente igual de bien los presupuestos familiares. Esto de que dices tú, pues si yo pensaba que me he gastado esto y a final de mes te has gastado otra cifra mucho más alta, pero mucho más alta de un 20%. Un presupuesto familiar en alimentación en una familia para 4 miembros ronda los 500, 600 euros a final de mes, y tú te das cuenta que el día 20 ya te has gastado esos 600 euros. O sea que estamos hablando ahora. No sabemos cómo se van a incrementar los precios. Es verdad que los economistas hablan de que se va a relajar la situación de control de precios, y que para el verano podemos decir que se van a estabilizar. Pero estabilizar no significa que tengan una mejora a final de año. Cuando tú pagas en un litro de leche, una barra de pan, 5 céntimos más, o un litro de leche, 10 céntimos más, estás pagando el pescado casi 3 euros más el kilo del tipo de pescado que quieras, la carne, el pollo, que es una de las variables que se meten. Tú haces cuenta que cuando empezó la pandemia estábamos discutiendo si la carne de pollo se podía pagar a 2 euros el kilo, y ahora de 2,60 a 2,80 no baja. Que se estabilice en eso no significa que vayamos para atrás. La cuestión es que la inflación ya se ha metido en los 2 dígitos y todavía seguirá subiendo, y aparte incorporamos a nuestro diccionario, a nuestro argot económico cotidiano, términos nuevos, que yo no sé si Juana los conocía de antes o no. Para nosotros son... Porque inflación lo teníamos controlado, pero la reduflación y la estanflación son términos nuevos que hemos tenido que aprenderlos y a la fuerza, y si ustedes no lo saben, los vamos a comentar ahora con Juana Pérez. Pero esos son 2, pero todas las semanas aprendemos, como quien dice, un término nuevo. Y además esto de que nos gusta mucho meter vocablos anglosajones para lo que quieras, para el alquiler, para los contratos, para los que quieras. Este que mencionabas de estanflación es un término que estamos intentando dar a conocer, porque no se habla mucho en los periódicos, pero que nos preocupa mucho, porque es simplemente pues que efectivamente el Producto Interior Bruto baja, el PIB baja, sube el desempleo y baja la demanda del consumo. Cuando tenemos menos poder adquisitivo en los consumidores, baja la demanda del consumo, tenemos menos capacidad de ahorro, lo cual baja la confianza del consumidor y estaciona lo que es el ciclo productivo. Es algo para explicarlo claro. Bien, pues todo esto mezclado, subiendo la inflación a los números que tenemos cifras de hace 30, 40 años, este no es un término nuevo, este es un término que se usó ya en la crisis del petróleo en los años 90, pero que se quedó allí, el de esta inflación, y decir, tenemos un retroceso en la economía y está subiendo la inflación. Y esto nos preocupa porque no solo lleva a un estancamiento de la economía en general, sino que lleva a un retroceso difícil de salir, porque no hay medidas para poder adoptar que digamos estas son certeras o no. Esto es como pasó, como te decía, con la crisis del petróleo en los años 90, y allí no había medidas, era todos los días inventarse una con la varita mágica de decir esto nos puede ayudar, esto no nos puede ayudar, a ver qué se nos ocurre, esto no ha funcionado, porque todas esas medidas que se tomen para salir inevitablemente suben la inflación. Y si estamos controlando que no suba la inflación, ¿qué medidas podemos adoptar eficaces? Entonces, son términos que nos preocupan, que sabemos que el consumidor no tiene que ser ajenos a ellos, y los ponemos en vocablos de todos los días. O reduflación, ese también es muy bonito. A mí la cosa es que te puedo contar la anécdota de cómo llegué al término, porque estaba discutiendo oye, ¿vosotros no os habéis dado cuenta de que ya no compramos el mismo volumen en el bote del Colacao, o que no compramos lo mismo? Es que hasta los propios botes de tomate frito y demás, que una cosa es el peso neto y otra cosa es el bruto. Bueno, pues dices tú,
es que parece que no, que yo tengo menos, el volumen es lo mismo, pero tengo menos. Y estaba discutiéndolo en casa y la pequeña de mi familia, que tiene 20 años, dice, mamá, parece mentira que no sepas lo que es la reduflación. Y ya te pegan así esas novedades, esto de tanto hablar en inglés, esto tengo que controlarlo. Y ahí nos dimos cuenta, precisamente con ese bote de Colacao, nosotros tenemos una revista digital en Tader Consumo y lo pusimos porque es una realidad, no estamos sacando ninguna cosa que no podamos hacer. Es el mismo volumen, menos peso. Sensación al consumidor de que estás adquiriendo lo mismo, pero no estás... Y además estás incrementando el precio porque no cuesta lo mismo con aquello de que te están incrementando los precios por el coste de la energía, el coste de las materias primas. Eso, en Román Paladino, hablando en un lenguaje que nos entendamos todos, es perder poder adquisitivo los consumidores. Eso es quedarnos dentro de la familia con menos dinero con el mismo producto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros intentamos? Educar al consumidor, primero informarle, luego educarlo de que sea consciente. Fijémonos en parte de lo que estamos comprando, no solo en la etiqueta, que ya cuesta trabajo leerlas y todo lo que lleva las etiquetas, sí, pero fijémonos qué es lo que estamos comprando por el mismo peso, en igualdad de productos, no nos dejemos llevar por una imagen o una marca. Esto a veces nos damos cuenta en productos de primera necesidad como puede ser la leche, pero que es absolutamente en todo, en productos de limpieza, en productos de higiene y al fin y al cabo, pues como decían nuestras abuelas, es que un duro se hace peseta a peseta y los pesetas se hacen con reales. Y el caso que estas prácticas de la reduflación tienen cobertura legal, son legales. ¿Sí? Tendrían un pase, vamos a llamarlo así, tendrían un pase si al menos no subieran el precio. Mira usted, vale, he reducido 40 gramos el contenido del producto, pero no ha subido el precio. Pero es que se dan los casos, están ocurriendo, que reducen los 40 gramos y el precio además sube. 40, 20, bueno, lo que es las bolsas de patatas. Pero esto nos hemos dado cuenta ahora porque estamos hablando mucho de que nos cuesta ajustar los bolsillos, pero el caso de las bolsas de patatas fritas las hemos estado viendo años atrás, el mismo volumen y cada vez menos peso, y claro, con aquello de evitar la obesidad decíamos, vale, pues está tiene bien. otro mal menor, pero es verdad, todo está dentro de la legalidad, todo tiene su cobertura, y decir, no porque me suban el precio, pero si es que subir los precios no hay quien los limite. Fíjate el problema que hemos tenido con la limitación de productos de venta al consumidor, que han tenido que cambiar hasta la legislación con el tema del aceite de girasol y la guerra de Ucrania. La legislación no permitía además, una legislación que se hizo en los años 90 para evitar precisamente campañas muy agresivas hacia el consumidor, de que te decía, pues pongo un producto rozando el precio-coste, porque vender bajo coste es competencia desleal, y así atraigo la atención del consumidor hacia mi supermercado, grande superficie, pequeño comercio, lo que sea, pero cuando llegas allí pues solo te podía llevar un bote de tomate o un bote de lo que fuera, de aceite, de lo que fuera. Entonces aquello estaba limitado en la Ley de Comercio Minorista cuando se hizo en el año 96 y ahora se ha reformado permitiendo que en casos de fuerza mayor se pueda controlar por parte del vendedor el número de unidades de venta hacia el consumidor. Esta reforma nosotros como Asociación de Consumidores la tenemos que criticar porque sí, bueno, lo han puesto las presiones del sector, las circunstancias, cómo va evolucionando las cosas, pero no se ha limitado, se debería haber limitado a que fuera algo coyuntural, claro, no dentro de lo que es la casuística de fuerza mayor, que todos sabemos que es un cajón desastre. Quienes nos dedicamos un poquito a la legislación sabemos que ahí podemos meter lo que queramos. Pero sí debería haberse puntualizado que se puede hacer siempre que una autoridad administrativa determinara esa circunstancia excepcional de fuerza mayor y además por un tiempo. No que cuando a nosotros el distribuidor, el comerciante o quien fuera entendiera que tenía que aplicarlo, pues lo aplicaba. Luego ya argumentaremos y discutimos. Lo que queremos es primero que se autorice esa circunstancia y después lo es. Pero fíjate que esta reforma legislativa que tuvimos en abril con el tema del aceite de oliva también afectó a otros derechos de los consumidores, como es con referencia al etiquetado.
que es algo que trabajamos las asociaciones de consumidores durante años. La nueva ley de etiquetado que salió hace 4 años, tardamos en adaptar la legislación 9 años, la legislación europea a la española, y a pesar de eso dimos un retroceso hacia atrás, porque hasta la nueva legislación uno de los temas que más demandamos los consumidores es que la letra de las etiquetas nos cuesta mucho leerla, pues la nueva legislación permite que sea hasta más pequeña. Fíjate, si en temas de etiquetado damos un paso y no, avanzamos uno con la ley y damos 2 para atrás en los derechos de los consumidores. Como te decía, ahora en abril se permite que si por cualquier circunstancia el fabricante no tuviera determinados productos en la elaboración de los elaborados, que no, como puede ser, por ejemplo, el aceite de girasol, que no tuviera, pues se le permite utilizar otra serie de productos en la elaboración de ese producto en concreto, sobreetiquetando, alertando con chorro de tinta y etiquetas el cambio de ese producto. Pero tú, mira, hay cantidad de productos en las estanterías que tratan de eliminar las grasas trans, el aceite de coco, el aceite de palma, no lo llaman de palma algunas veces, bueno, te pone aceite de navina para que no entendamos muy bien lo que es y demás, pero todos llaman la atención con ese etiquetado muy publicitario, es decir, tiene aceite de girasol, han sustituido todo, y si no va a llevar aceite de girasol y por detrás me pones una etiqueta donde me dices que lo ha sustituido, una etiqueta que no sabemos el tamaño y que las etiquetas se caen, todo lo vamos a decir, y que nos cuesta trabajo leernos, pues estamos vulnerando mucho. Como mínimo te genera sospechas. Claro, estamos vulnerando los derechos de los consumidores. Claro. Puede crear mucha inseguridad. Nosotros en ese sentido, cuando salió la legislación nos dimos cuenta de que lo habían hecho de una manera muy apresurada y, por supuesto, tenemos que decir con voz alta y clara de que a las asociaciones de consumidores no nos gusta esa medida. Se pueden adoptar medidas para que no salga nadie perjudicado, pero nunca en retroceso de los derechos de los consumidores. Hoy estamos hablando muy rápido porque tenemos poco tiempo, pero ya me comprometo públicamente que otro día invitamos a Juana a que venga más tranquilamente al programa y tratar los temas con un poco más de profundidad, pero no quería irnos sin por lo menos dar una pincelada del tema eléctrico, porque hemos visto en vuestra... Ese es para dar y regalar, claro, Pepe. En vuestra última revista que, una noticia positiva en este caso, que se amplía el plazo para los bonos sociales, sí, para la población o los consumidores más vulnerables económicamente, pero al mismo tiempo, que eso está muy bien, alertar de la insistencia de ciertas compañías para llevar a los clientes a su redil, que no siempre es el mejor. No siempre. Nosotros como asociación de consumidores nos lo preguntan, te lo puedes imaginar todos los días y además por los canales que quieras. A mí esta mañana ya me lo han preguntado, pues sin exagerarte, 3 personas. No podemos recomendar otra tarifa que no sea la del mercado regulado, precio voluntario pequeño consumidor en la región de Murcia, comercializado con Curenergia. ¿Por qué? Porque esa es la única tarifa en la que se le aplican los descuentos de bonificaciones sociales. No hay otra cosa. Y hay que decir, pues si bien el Gobierno está legislando con esto de la guerra y las presiones económicas y del COVID, muy bien, está legislando mucho, lo criticamos en algunas, pero en otras medidas que legisla, como es el caso de las medidas de adopciones de extensión del bono social y que cada vez se intente paliar la medida de que haya menos consumidores vulnerables en el tema del recibo de la luz, lo está haciendo bien. Ha ampliado hasta el mes de junio la rebaja del IVA al 10%. Se han ampliado las bonificaciones sociales al colectivo al que llegan. Incluso se han cambiado conceptos como unidad familiar por convivencia en la familia, porque claro, no es lo mismo que tú acredites que estás residiendo allí con un título de unidad familiar y por convivencia pues puedes sumar a suegros, yernos y otro tipo de personas. Se amplían muchísimo a los beneficiarios del bono bajando los umbrales de renta para poder llegar. Y bueno, pues podemos decir que no solo el caso de familias numerosas, familias dependientes, incluso una unidad familiar que tenga un discapacitado con un 33% de discapacidad, que eso
hoy en día es frecuente, puede acceder al bono social con determinadas escalas. Familias monoparentales, con un solo miembro, un solo menor en la familia. O sea, que está muy bien y, sin embargo, como bien decías, la situación del mercado es, incluso a través de medios de comunicación, captar hacia el mercado libre al mayor número posible de consumidores. Con técnicas como quieras, como el que, por ejemplo, no te realicen la lectura de tu factura de la luz, te vayan bajando, te vayan pasando cada mes o cada 2 meses, como lo tengas, la factura de la luz, si estás tanto si estás en el mercado libre, también te pueden hacer esto. Y de golpe y porrazo, pues cada 4 o 5 meses te pasan con la lectura real la factura. Eso precisamente es una irregularidad para denunciar y muchos consumidores no lo hacen. Lo que hacen es ir a la empresa, a la oficina cercana, oye, ¿qué me ha pasado? Te cambian con aquello de controlarte con una tarifa fija y demás, que digamos que el precio fijo de la luz no existe, lo que hacen es que te regularizan en una mensualidad el precio adaptándolo al mercado. O bien cayendo en esas llamadas que estás día a día recibiendo porque no bajan, de ¿le interesa a usted cambiar o es que está pagando usted mucho? Pues claro que estamos pagando. Pero estamos pagando porque el mercado está así, las eléctricas no pierden. No pierden, necesitan captar clientes y tener cada vez más presión y más poder para poder negociar en el mercado. Pero pasa igual con el tema de los bancos. Exactamente igual. Está subiendo el Euribor en momentos de crisis y no se intenta paralizar ni se intentan tomar medidas para que no suba. Y eso, en definitiva, ese encarecimiento del recibo es un fortalecimiento del lobby bancario, claro, para poder presionar en otros temas. Necesariamente tenemos que hacer un programa dentro de otros días porque se nos quedan en el tintero muchas cosas de las que habíamos planificado. Entre otras, hablar del movimiento asociativo de los consumidores y usuarios que celebra el año que viene su 60 aniversario. Sí, en la región de Murcia. Vamos a estar de enhorabuena, 60 años del movimiento. Como asociación de consumidores, las mayorías en España se reconocieron a través de la legislación de defensa de consumidores y usuarios en los años 80, pero nosotros, por suerte, podemos alargarnos a 1963, cuando tenemos el primer movimiento en la región de Murcia. Una curiosidad, borde, como Juana es de Cartagena, como yo, el término borde lo entiende plenamente. Sí, de Cieza, me casé con un cartagenero. Ah, bien, pues yo creí que era pero cartagenera. Vivo en Cartagena, pero te has impregnado sí. mucho de la bordería cartagenera. Bordería en el buen sentido, naturalmente. Nos han pedido, hablando del lenguaje inclusivo, los amos de casa que quieren estar representados en vuestro nombre. Claro, sí están. Sí, tenemos muchos amos de casa. Asociaciones de amas de casa. Sí, porque, bueno, a que no es lo mismo si yo te llamo a ti Pepe, pero cuando pones en el carnet, ¿qué pone? José, ¿no? Sí. Pues es que cuando hablamos del colectivo tenemos que ponerlo así. No. Pero nosotros somos un colectivo completamente abierto, tenemos muchos socios y lo bueno es que ya hay hombres que se identifican como amos de casa. Nosotros, más que trabajar el amo de casa, lo que trabajamos son políticas de corresponsabilidad. Queremos colaboradores dentro del hogar. Muy bien. La respuesta me ha satisfecho parcialmente solo, pero lo discutimos el próximo día, Juana, porque ahora el tiempo se nos ha ido de verdad. Juana Pérez, la presidenta de TADER Consumo, que hay tema para hablar en los próximos días y fijaremos la cita con más tiempo de lo que lo hemos hecho hoy. Muchísimas gracias, Juana. A vosotros siempre. Hasta otra ocasión. Gracias también a ustedes por estar ahí. Nos vemos el próximo día aquí en Voces de la Región. Buenas tardes.